Les saluda el ingeniero Freddy Matos una vez más para darles la bienvenida a esta serie de videos que vamos a hacer durante cada semana para hacer nuestra colaboración y nuestro aporte al mundo del recubrimiento industrial o también al pintado industrial. En esta oportunidad, como primer tema, vamos a hacer el monitoreo de condiciones ambientales. Este tema es súper importante porque se deben monitorear las condiciones ambientales, se debe tomar datos, se debe tomar toda la información necesaria, no solamente durante la aplicación del recubrimiento, sino también antes y al finalizar o después de la aplicación del recubrimiento o el pintado industrial. ¿Por qué? Ya vamos a ver en el video por qué es importante esta toma de datos y cuáles son las variables que debemos tomar en consideración, no solamente cuando se está aplicando el recubrimiento, sino también después cuando hablamos de la etapa propiamente dicho del secado o el curado. Así que vamos a empezar primeramente definiendo qué cosa es medio ambiente, qué cosas son condiciones ambientales, cuáles son las variables a considerarse y a tomar en cuenta para tomar los datos respectivos. Cuando hablamos de condiciones ambientales o monitoreo de condiciones ambientales, tenemos que definir previamente qué cosa es el medio ambiente. El medio ambiente va a ser todo lo que nos rodea, principalmente a nosotros y también a los activos que queremos recubrir o queremos aplicar la pintura o el sistema de recubrimiento. Cuando hablamos de medio ambiente debemos definir también cuáles son los factores que son bióticos y abióticos. Primero empezamos por abióticos, que vendría a ser el clima, la geografía, el suelo. Y los factores bióticos viene de la propia palabra etimológicamente bios, que vendría a ser los microorganismos, los animales y toda forma o expresión de vida que de una y otra forma va a rodear a la estructura o que van a conformar en sí el medio ambiente. Otro concepto importante conocer que está relacionado al monitoreo de condiciones ambientales es el término de contaminación ambiental. ¿Qué definimos por contaminación ambiental? Hay dos tipos de contaminación, uno causado por el hombre que vendría a ser antropomórfico y otro tipo de contaminación natural. La contaminación antropomórfica viene a ser aquella contaminación que es generada por el hombre, como son los procesos industriales, la combustión de los hidrocarburos y todo tipo de contaminación que tiene su origen o que tiene fuente causado por el ser humano. Y esa contaminación a la larga o a la corta, sumado a factores como cambios de temperatura, va a generar los ciclos secos y ciclos húmedos que van a generar pues todo un tema de consideración para hacer una correcta aplicación del sistema de recubrimiento. Pero dentro de los conceptos de contaminación antropomórfica, llámese procesos industriales, emisiones que se genera al ambiente o que se emite, valga la redundancia, al ambiente, producto de llevarse a cabo este tipo de procesos industriales, viene relacionado a un tema importante o un concepto importante que son las sales solubles. Estas sales solubles, llámese que puede ser sulfatos, nitratos o cloratos, van a adherirse a la superficie del sustrato que queremos recubrir y que previamente hayamos podido remover producto de la preparación de superficie. Hay que tomar en consideración, hay que cuantificarlo para hacer una correcta aplicación del sistema de recubrimiento. Entonces, todas estas definiciones, todos estos conceptos involucran a una correcta toma de monitoreo de condiciones ambientales que nos va a permitir no solamente llevar a cabo una correcta aplicación del recubrimiento, sino va a permitir darnos la confiabilidad de que cuando se aplica el sistema de recubrimiento, a posteriori a esta, va a poder pues tener un buen tiempo de curado o va a tener un buen proceso de curado. Es importante conocer 5 variables. Uno de ellos es la temperatura del ambiente o temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío, la temperatura del sustrato o del material donde se quiere aplicar el recubrimiento y finalmente el porcentaje de humedad relativa. Estas 5 variables es importante la toma de datos antes, que vendría a ser la preparación de superficie, durante, que vendría a ser cuando se está aplicando el sistema de recubrimiento o se está pintando, y finalmente cuando seguimos o hacemos la trazabilidad o el seguimiento durante todo el tiempo hasta que se llegue a la etapa del curado. Para llevar a cabo la toma de datos de estas 5 variables, para eso tenemos pues un ciclómetro de onda o de giro Bacharach de la marca Elcometer, que está formado por 2 termómetros, uno de ellos que mide la temperatura del ambiente o bulbo seco y el segundo que vendría a ser la temperatura de bulbo húmedo, que se encuentra pues
cubierto con un paño previamente humedecido, ¿no? Esto se usa de esta forma, en sentido antihorario, hacemos girar aproximadamente 60-90 segundos, en giro en sentido antihorario, y luego tomamos datos, ¿no? Vamos a tomar esas dos variables, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, y este ciclómetro de giro o ciclómetro de onda ya cuenta con una escala que nos va a permitir darnos el porcentaje también de humedad relativa. Si no tuviésemos esta escala, producto del desgaste o ya del tiempo de vida útil de este ciclómetro, tendríamos que entrar a unas tablas para hallar finalmente ese valor. Y también tenemos aquí un termómetro de contacto de superficie para materiales ferromagnéticos, que se coloca de esta forma y esto se queda imantado. Esperamos unos segundos, aproximadamente 30-40 segundos, a que se estabilice, hasta que pueda hacer una toma estable de la temperatura del sustrato, temperatura del material. Ojo, este termómetro se debe colocar donde se va a aplicar el sistema de recubrimiento o se va a aplicar la pintura. Una vez que tengo estos datos, ya yo me encuentro en la potestad de tener las 5 informaciones o los 5 datos de las 5 variables que previamente hemos mencionado. Estos dos equipos o estos dos accesorios, si queremos llamarles, que vendría a ser el ciclómetro de onda de giro y el termómetro de superficie, nos van a dar la información de las 5 variables de forma manual. Pero hoy en día ya existe un solo equipo, como es este termográmetro electrónico o termográmetro digital, que nos va a dar la información también exacta acerca de estas variables que estamos nosotros evaluando. Este termográmetro digital o electrónico ya nos permite, ya nos da temperatura del ambiente, o vendría a ser temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío, la temperatura del sustrato y finalmente el porcentaje de humedad relativa, que no debe exceder al 85% para o en el momento que se va a aplicar el sistema de recubrimiento. Así, de esta forma, vamos llegando al final de este pequeño video, que sin duda les va a permitir a ustedes empezar y sumergirse a este mundo del recubrimiento, y qué mejor de la mano de Sisol.